Invitamos a todos los oyentes, a los asistentes, a acercarse. Vamos a dar inicio en un minuto más a la segunda charla de la jornada de la tarde. En un minuto más comenzamos. Bueno, veo que la mayoría ya está frente a las pantallas, ¿cierto? A la cámara. Ya son las 17:30 para comenzar en punto. Vamos a dar inicio a esta segunda charla de la jornada de la tarde del día sábado 22, por la reválida nivel 3 de ADEBACH. En esta oportunidad, el entrenador Sebastián Saborido nos va a hablar sobre defensas mixtas. Dejo con ustedes a Jorge Luis Álvarez, que nos va a dar unas palabras de introducción. Bueno, hola Sebastián, un gusto verte después de tantos años, aunque sea de lejos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, y bueno, para nosotros un gusto tenerte, y un poco para los colegas que nos van a escuchar, dos temas puntuales en la carrera de Sebastián como entrenador, que ha sido un laburante, como decimos en Argentina, un trabajador, que va a iniciar, si no me equivoco, Seba, la cuarta temporada en Libertad de Sunchales, y que accedió a la Liga Argentina, digamos, desde una forma, perdón, a la Liga Nacional, desde la forma que ganó la Liga Argentina, ha sido con su club, año en que fue además el entrenador del año en la Liga Argentina, lo cual no es un tema menor. Y además tiene otro detalle muy poco conocido, si no me falla la memoria, es quien descubrió para el básquet argentino a Mar de Lía. Incluso si no la memoria no me falla, hace varios años ya que creo que lo sacaste del fútbol para jugar al básquet, si la memoria no me falla. Así que bueno, estamos en presencia de un entrenador que ha hecho cosas por el básquet argentino, un trabajador, y bueno, un gusto saludarte, Seba, y te escuchamos. Bueno, Jorge, un placer. Sinceramente para mí es un gran orgullo poder charlar con ustedes y también una gran responsabilidad, ¿no? Porque representar a los entrenadores argentinos en una reválida importante como la que ustedes están realizando es una gran responsabilidad. Muy cortito a lo que vos ya contaste, mi carrera está básicamente forjada como entrenador en las categorías formativas. Hemos podido compartir con Jorge selecciones formativas hace muchísimos años, 2000, 2001, y la verdad es que también he aprendido mucho de él y lo respeto muchísimo como profesional y como entrenador, así que, bueno, hasta me da un poco de pudor tener que hablar adelante de él y de varios entrenadores importantes que hoy están presentes. Bueno, como dije, mi carrera está forjada básicamente en el básquet formativo de Argentina. Llegué a la Liga Nacional después de 26 años de carrera como entrenador formador y pasando absolutamente por todos los niveles del básquetbol argentino. Dirigí las 3 categorías profesionales del básquet de acá, lo denominado Torneo Federal. Fui asistente luego de la segunda categoría, que es la Liga Argentina. Tuve la posibilidad de llegar a Libertad y ascender al equipo a la Liga Nacional y también poder participar de la Liga Sudamericana como entrenador de Libertad de Sunchales. Así que, bueno, un poco para resumir y contarles cómo viene mi historia, que en el básquet profesional es corta, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ya son 8 los años que
que estoy en equipos profesionales y cambié esa faceta de formador, en realidad para el trabajo diario, pero la faceta de formador creo que uno la lleva siempre, e inclusive la aplica muchas veces en el básquet profesional, en muchas de la diaria, ¿no? De lo que nos toca vivir diariamente. Bueno, para no irme de tema, me tocó desarrollar lo que son las defensas mixtas. Una defensa, desde mi punto de vista, defensas totalmente tácticas, en donde uno necesita tener un desarrollo muy bueno desde el trabajo diario y en sus equipos en el básquet profesional, para después poder aplicar este tipo de defensas de modo consciente al juego de su propio equipo, y por sobre todas las cosas tiene que tener totalmente entrenadas y adquiridas. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que armé. Me pueden decir si lo están viendo. No sé, Jorge, por ahí dame el ok. Inclusive si mientras voy hablando aparece alguna pregunta o alguien quiere interrumpir, me parece que puede ser necesario y podemos intercambiar conceptos, ideas permanentemente, que no sea un monólogo, porque probablemente este sea un tema que dé para discusión, porque me parece que la impronta y la filosofía propia de cada entrenador en el desarrollo de defensas tácticas es lo que puede marcar una diferencia, ¿no? Así que los invito a todos a que en cualquier momento o me interrumpan, o a través del chat o a través del moderador podamos intercambiar algunos conceptos. Bueno, defensas mixtas. Vamos a ver si me da bola la presentación. Se ve bien, Sebastián, ¿eh? Bueno, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué es una defensa mixta, no? Probablemente todos lo conozcan, lo sepan, pero no deja de ser importante tener una definición, sobre todo al momento de tener que transmitir o de convencer al equipo para después poder realizarlas. Todas estas definiciones tienen un poco que ver con lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿sí? Probablemente, como dije, muchos de ustedes tengan definiciones distintas, pero básicamente las defensas mixtas son una combinación de errores y responsabilidades de los jugadores, parados particularmente o simultáneamente en defensas individual y defensa en zona. Por lo tanto, y como dije, tenemos que tener bien claro no solamente una filosofía defensiva, sino una estructura para después poder desarrollar lo que queremos nosotros con una defensa mixta. Cada una de las defensas mixtas se caracteriza por tener una distribución única de defensores colocados en este formato, ¿no? Ya sea los que tienen la responsabilidad individual, ya vamos a ver más adelante en cada una de ellas qué es lo que pasa, y la defensa en zona. Por último, para completar la definición, esa disposición que vamos a tener de los defensores, sobre todo los que están en la zona, son los que le van a dar el rasgo distintivo o incluso hasta el nombre a las defensas. Y ahí a lo último yo marco, que se la conoce también, nosotros mucho más acá en Argentina le decimos defensas combinadas, y sumé la palabra mutante, porque el tema de la nomenclatura muchas veces cambia según quién sea el entrenador. Y en particular, yo no llamo a las defensas mixtas defensa mutantes, pero sí sé que hay muchos que los hacen, y me parece que en la dinámica del juego, en el básquet moderno, la defensa mixta tradicional ha perdido poder de ejecución, y sí se utiliza mucho más la defensa mutante, en donde durante una misma posesión, en donde uno tiene que defender una determinada posesión, hay cambios de las defensas que ya no son esa estructura anterior o antigua de las famosas defensas mixtas que conocíamos en forma tradicional.
Así que básicamente, como para una definición de lo que son las defensas mixtas, me agarro de estos tres o cuatro puntos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué nosotros vamos a utilizar, o en particular voy a empezar a hablar en primera persona, por qué yo utilizo o quiero utilizar una defensa mixta? En el general de las ideas, se piensa la defensa mixta, o se pensaba, voy a hablar un poco en lo que era tradicionalmente y lo que está pasando, o por lo menos lo que me pasa a mí hoy con mis equipos, ¿no? Antiguamente se decía una defensa mixta, tenemos en el equipo rival un jugador determinante o preponderante, o un jugador que es factor, lo que se denomina factor en el juego, y quiero en algún momento determinado del partido anularlo o hacer cambiar la forma de jugar al equipo rival. En ese caso utilizaría un tipo de defensa mixta. Podría ser si el equipo rival tenía dos jugadores preponderantes, ya después vamos a especificar cuando hablemos de los por qué y el cuándo de cada defensa. Podría utilizarse en ese caso, pero básicamente yo en lo personal uso a las defensas mixtas, sin ser un fanático de ellas, lo aclaro, pero sí lo uso tácticamente en determinados momentos para, por sobre todo, tratar de desconcentrar al rival. Hoy por hoy el hecho de querer defender a un determinado jugador en particular me parece que con la dinámica que tiene el juego y con el cambio de formato en el juego moderno, en donde casi todos los equipos a nivel profesional están jugando con cuatro lanzadores naturales, casi todos con 4 lanzadores, es mucho más difícil por ahí confiar o hacer creer al equipo de la eficacia de una defensa mixta tradicional. Y por eso se utilizan como puntos, la utilizo como puntos de desconcentración al rival, bajarle los minutos de posesión, ralentizar los sistemas o sacarlo de sus sistemas clásicos de juegos en los cuales ellos se sientan cómodos, sacarle tiempo de contacto al balón a un determinado jugador, por ejemplo, si hay un base que es muy importante en el armado y en la gestión táctica ofensiva de un determinado equipo. Pero bueno, no me limito solamente con poner a un jugador o a 2 jugadores, ya sea triángulo o cuadrado, para detener a un determinado anotador, sino que voy un poquitito más allá, buscando objetivos superadores de una defensa que creo en particular es 100% táctica. Por eso quería marcar como objetivos, o salirme solamente de los objetivos tradicionales de tener a 1 o 2 jugadores o los que fuere, por buscar algunas cuestiones un poco más tácticas, como dije recién. Y otra de las cosas que son importantes es, dentro de los objetivos, interpretar el momento, ¿no? En qué momento nosotros podemos utilizar este tipo de defensas para lograr estos objetivos de los que estábamos hablando. Y ahí paso justamente a hablar de esto, ¿no? De los momentos. En un determinado juego puede ser que se nos presenten dificultades, como dice ahí la placa. Seguramente ustedes, más allá de escucharme, pueden ir leyendo. Y si surgen preguntas, por favor, les vuelvo a repetir que vayan tratando de hacerlas. Momentos entonces en los cuales voy a utilizar cuando hay dificultades con los jugadores rivales, ¿sí? Que no tiene que ver esto con anotadores, sino, como dije, con constructores de juegos. Muchas veces me ha pasado, sobre todo en las últimas temporadas de entrenador como entrenador de Liga Nacional en Argentina, en donde equipos con muchísimo potencial te generan dificultades y nos costaba muchísimo la defensa del pick and roll, por ejemplo, y bueno, mutado defensas o utilizado algún tipo de defensa mixta para contrarrestar esa problemática más allá de los jugadores que intervengan o que intervenían en determinada acción de juego. Y dentro de los momentos, me parece importante destacar estos 2 últimos puntos que puse en la placa, que tiene que ver en el cuándo y el cómo construimos a la defensa.
cuando uno tiene bien trabajado y relacionado con su filosofía defensiva la utilización de las defensas mutantes, a través del scouting y del trabajo previo, es fácil de ejecutar, porque los jugadores saben justo el momento en el cual tienen que cambiarse de posición o cambiar los roles, que por sobre todas las cosas me parece que es fundamental el hecho de que un jugador de repente que está defendiendo en una asignación individual tenga que mutar a una acción de zona en un determinado momento de la ofensiva del rival, y eso hay que tenerlo bien aceitado y por sobre todas las cosas bien trabajado, ¿no? Y en el caso de utilizar defensas mixtas permanentemente, cosa que yo, por ejemplo, no utilizo, digo, por ejemplo, ataco, erro un tiro, y balancear a una defensa mixta con la dinámica y la velocidad con lo que los equipos llegan jugando hoy a través del pick and roll, muchas veces se hace difícil. Entonces, la utilización de la defensa mixta, por ejemplo, después de situaciones especiales, es lo que creo para mis equipos es lo mejor, y lo suelo utilizar después de tiro libre, si hay una salida lateral, y no desde un balance defensivo en donde en general voy a la defensa individual y hago de que mi equipo cumpla las reglas establecidas dentro de la filosofía de la defensa que quiero construir. Espero que más o menos se vaya entendiendo, y insisto, me gustaría que vayan interrumpiendo si es necesario para intercambiar algún concepto. Bien, tipos de defensas mixtas, y acá sí nos vamos a meter un poco en lo que son las defensas tradicionales, porque obviamente que es importante el conocerlas, tenerlas en carpeta y dentro de la estructura de la filosofía defensiva del equipo, más allá de que después cambie la forma en la que se vayan a aplicar, ¿no? Pero es muy importante. Sobre el cuadrado y uno, la más conocida, me gustaría también contarles de qué manera yo interpreto cómo la voy a desarrollar, ¿no? ¿Me escuchas? El cuadrado y uno, sí. Sí, disculpa que te interrumpa. Sí. Sí, antes de avanzar al siguiente tema, la siguiente diapositiva, hay una consulta que nos acaba de llegar de Cristian Santander. Dice: hola Sebastián, ¿cuál es la racha negativa, la que te hace decidir dejar de utilizar una defensa mixta? Después de recibir cuántos puntos o recibir algunos tiros cómodos, si nos puede ayudar con eso. Bien, perfecto, buenísimo. Hola Cristian, un gusto y bueno, un honor poder charlar con vos. En general, así como de repente en la utilización para parar una racha negativa puede ser un parcial, obviamente va a depender mucho del rival y de cómo esté el ritmo del juego, ¿no? Vieron estadísticas avanzadas hoy, así que el pace, cómo está el ritmo del juego. Si yo considero que mi equipo entra en una racha adversa compleja, que puede ser, si es un partido que va punto por punto y de repente me hacen un parcial 6-0, 8-0, y tengo dos opciones, en el caso de tener el tiempo muerto, que es una opción táctica viable para poder parar una racha y cambiar cuestiones, a partir de ese tiempo muerto, de esa racha que considero negativa en ese momento del juego, puedo salir y cambiar la defensa para, decía en la placa, ¿no? Cambiar la forma de atacar del equipo rival o tratar de incomodarlo de alguna manera, saliéndome de la rutina de la defensa lógica que venía ejecutando el equipo, o por ahí las reglas que pusimos no estaban siendo claras y estábamos sufriendo sobre esas reglas. Bueno, el cambio a la defensa alternativa a partir de poder lograr parar una racha adversa o una racha negativa. Y si no tengo tiempo muerto, tener preparada la defensa alternativa por una llamada de comunicación para poder cambiarlo y utilizarlo como un elemento extra táctico
que me sirva a mí para cambiar el ritmo o el pace del juego. No sé si quedó contestado, me das el ok, Cristian, y si hay una repregunta, obviamente, bienvenida. Ok, yo creo que quedó contestado. Adolfo Madriaza pregunta lo mismo, pero ya está respondido, ¿cierto? Así que podemos proseguir con la presentación. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, como les decía, ¿no? El cuadrado y uno es la más tradicional y sobre la cual, en particular, en mis equipos, la que más trabajo, más allá de que después ahora van a ver, o más adelante en la charla van a ver otras alternativas que puedo llegar a utilizar, pero en particular trabajo con el equipo sobre el cuadrado y uno. En el gráfico ven, bueno, es una imagen de por qué se denomina cuadrado y uno, en donde tenemos un jugador con una asignación individual, ¿sí? Ahí lo ven, perdonen mi pulso, y 4 jugadores dispuestos en zona, ¿sí? Que forman una especie de box. Obviamente que ese cuadrado va a mutar permanentemente y va a cambiar su forma ajustados a las responsabilidades o a las zonas de responsabilidad que cada uno de los jugadores en el trabajo de la zona tienen para ejecutar. Se llama cuadrado y uno, y como les dije, a partir de esta defensa es con la que yo empiezo a hacer el desarrollo táctico de la misma. ¿Qué es lo que me pregunto o qué trato de transmitir a mis jugadores como claves para poder ejecutar esta defensa mixta o esta defensa especial? O más adelante van a ver, en base a este gráfico que les dejo acá, todas las defensas alternativas que yo quiera incorporar al uso de mi equipo. Primero que nada, tengo 3 reglas generales que obviamente que vienen de la filosofía defensiva del equipo, ¿no? Que son reglas que trato de utilizar siempre, más allá de cuál sea la defensa, y que esas son reglas que no se negocian, básicamente, ¿no? Las 3 reglas generales son la presión al balón, y eso tiene que ver con, por supuesto, el jugador importante, si es que estamos hablando del jugador que tiene la asignación individual, pero por sobre todo también la presión al balón y ocupación de espacio con un particular acento en la postura de la utilización de los brazos de los jugadores que ocupan el box o de los que están trabajando en sus zonas de responsabilidad. Es fundamental la presión al balón y el achicar los espacios para que los ángulos de pase o la búsqueda en su defecto del jugador importante a ese que le estamos queriendo sacar protagonismo sea lo más compleja posible para el equipo que nos está atacando. La segunda regla general importantísima es el no rompimiento. Está claro que una de las cuestiones fundamentales que hay al momento de atacar una zona es dividir las líneas y romper esas líneas, y prácticamente cuando sucede eso en un ataque contra una zona, estamos perdidos, por decirlo de alguna manera, o vamos a tener que entrar a solucionar problemas más complejos. Por lo tanto, es muy importante que los jugadores del box tengan claro que la presión al balón es fundamental con la ocupación de los espacios, pero no tiene que haber rompimientos. Y la última regla general, que es la que yo marco en mi armado de la defensa mixta, es el asegurar el rebote. Que eso es clave, y en ese trabajo los jugadores de la caja son fundamentales, porque sabemos muy bien que antiguamente uno, cuando quería asegurar el rebote, armaba una zona y con el triángulo de box out o el triángulo defensivo que armaban los jugadores, por ejemplo en 1, 2, 3, se aseguraba el rebote,
pero en el básquet moderno y con el atleticismo de los jugadores, el estar en zona no me asegura para nada el rebote, sino que inclusive hasta considero que es mucho más difícil al no haber asignación individual del box out, esto de la responsabilidad de quién de mi equipo perdió el rebote o no. Por eso el comprometer a todos los jugadores de la caja, si es un triángulo que lo vamos a ver más adelante lo mismo, en el rebote termina siendo una regla fundamental de esas tres generales que marco al principio. Ya inmersos en la construcción táctica de la defensa, la determinación de a quién se defiende individual y por qué. No solamente tenemos que tenerlo claro nosotros, sino también lo tiene que tener claro el equipo. Y tener bien las características a partir del scouting, el estudio del rival, que eso obviamente que hoy ya es común dentro de lo que es el estudio de un rival antes de comenzar un partido, y que el jugador que tiene la asignación individual, y no solamente él, sino aquellos jugadores que puedan llegar en algún momento a quedar con ese atacante importante, tengan claro cuáles son las características individuales del jugador. Por ejemplo, si es un tirador desde el dribbling, si es un tirador desde salida de indirectas, si es un jugador que va a enrular o va a abrir, si es un jugador que con el balón en la mano busca una penetración, si esa penetración es más fuerte hacia la mano derecha o hacia la mano izquierda. Bueno, básicamente un scouting general de ese jugador para que su asignación individual, además del trabajo, que puede ser o no de negar absolutamente la recepción de la pelota, insisto, esto es una cuestión de decisión táctica después, tenga claro qué pasa cuando no la tiene y también cuando la tiene. Ahí yo puse dentro de las características que el jugador asignado puede ser un base, que tiene que ser anotador o no. Sí. Sí, disculpa que interrumpa, llegó otra consulta, dice, ¿en qué momento del juego realizas la defensa alternativa? ¿Después de un tiro libre, de una canasta convertida, después de un minuto u otra situación? ¿Tú tienes algún momento especial para realizarla o eso va a depender de la puntuación o la situación del juego? No, sí, insisto que desde mi punto de vista es una defensa táctica que me puede permitir a mí, como dije, cambiar el ritmo del juego o de repente, bueno, buscar, como dije, incomodar al rival. La construcción de la defensa, hace un ratito cuando contestábamos lo de Cristian, yo le decía, o anterior, mejor dicho, que muchas veces es difícil construir una defensa en balance defensivo. Ejemplo, estoy en un box and one, mi equipo está atacando, erramos un tiro, el balance defensivo no queda bien estructurado. Ahora después, más adelante, les voy a mostrar unos videitos y hay un video particularmente del Barcelona que arma un box and one desde balance defensivo y por eso lo puse al video porque me parecía importante mostrar que se puede hacer, más allá de que yo en lo particular preferiría, después de un balance defensivo, defender individual y defender la defensa mixta a partir de una situación especial, sea tiro libre a favor, que me permite a mí prearmar el trabajo de la defensa, o desde un saque lateral, o desde un saque de fondo, que también eso hace que los jugadores puedan concentrarse y ejecutar de mejor forma la defensa. Se puede hacer desde otra situación, lo vamos a ver más adelante en el video. En particular, prefiero no hacerlo desde balance defensivo y sí desde situaciones especiales. Perfecto, Sebastián. Una última pregunta que me llega por interno. Lucas Zurita te deja muchos saludos. Y él consulta, si las defensas combinadas las entrenas habitualmente durante la temporada o son defensas que las practicas directamente para algún encuentro en especial. Buena, muy buena pregunta. Por eso les marcaba al principio el box and one.
durante la pretemporada, porque en el formato que tiene la Liga Nacional en Argentina es muy difícil, salvo situaciones de scouting o entrenamientos muy particulares, poder desarrollar cosas muy complejas durante la temporada en competencia. Entonces, en la pretemporada, cuando se hace la construcción de la defensa, y mediante ese trabajo, donde uno va construyendo con sus reglas y sus situaciones, perdón, cuando se entrena zona, cuando entreno zona, dejo módulos particulares en donde juego muchísimo 4 contra 4 contra el box, en el trabajo de la defensa individual, muchísimo en el 3 contra 3, sobremarcar a un determinado jugador para que haya un trabajo de la asignación individual, y de esa manera después, juntando las partes, automáticamente tenemos armado, con las reglas que les estoy contando, el trabajo de box and one. No es que espero a que tener que utilizarla para entrenarlo, sino que durante el trabajo de la pretemporada combino la construcción de la defensa en zona con lo que puede ser en algún momento la utilización de alguna defensa mixta. Incluso hasta en los entrenamientos del 5 contra 5, a mí me gusta mucho entrenar con muchos jugadores, generalmente 15, para armar 3 equipos, y muchas veces cuando se juega para entrenar determinados sistemas, te vas acercando a un equipo y decís, bueno, en esta defiendan un triángulo y 2 con tal y tal, y ahora defiendan un cuadrado y 1 con otro jugador, y de esa manera también sorprender a mi propio equipo para que puedan atacar este tipo de defensas mientras estamos trabajando la defensa particularmente. Y bueno, y hago un llamado particular que no tiene que ver por ahí con el tema, pero sí tiene que ver con como yo interpreto el ataque en particular. Yo no tengo preparados sistemas contra defensas mixtas, sino que utilizo los mismos sistemas de defensa individual, porque soy convencido que si las ejecuciones y las lecturas del equipo son correctas, no importa qué tipo de defensa te hagan, sino que vos tenés que saber atacarlas simplemente con una mejor ocupación de espacios, que son los que te da esa determinada defensa que te hagan. No sé si quedó más o menos contestado. Sí, Sebastián, perfecto. Muy bien. Adelante, sigamos. Bien. Bien. Nos habíamos quedado en las características de los jugadores a los que íbamos a defender individual, y básicamente, como les dije, puede ser un base, puede ser un tirador, o puede ser un generador de juego, como les contaba hace un rato, un buen jugador de pick and roll que me esté complicando mucho la existencia, al cual, bueno, voy a aplicar este tipo de defensa. Yo no lo he utilizado, tampoco lo he visto mucho, pero sí por uno puede tomar el criterio de hacer una defensa combinada y defender a un interno, ¿no? No lo he visto, pero esto es muy abierto y queda para el criterio de cada uno de los que puedan interpretarlo. Ahora en el punto número 2, ¿qué espacios son los prioritarios a defender por los jugadores que están en la caja, en el box? Y acá hablamos de zonas de responsabilidad, y como les dije recién, en el desarrollo táctico de la defensa, entrenando la zona, uno va trabajando estos puntos que son fundamentales. Y por último, antes ya de pasar a las imágenes, para que no sea tan largo, ¿cómo actúa el bloque ante las acciones ofensivas que puede ejecutar un rival? Y esto me parece que es lo más importante, y es lo que por ahí sí, en el scouting particular, previo a un determinado juego en donde vos tengas estipulado que podés llegar a utilizar las defensas, habría que especificar o trabajar. ¿A qué llamo acciones ofensivas que puede ejecutar el rival? Pueden ser acciones que tenga una determinada coordinación que juega el rival, o dentro del juego conceptual, acciones que
potencian a ese determinado rival. Entonces, al conjunto de cómo preparé la defensa, le tengo que estipular cómo voy a defender los cortes, ¿sí? Determinando si esos cortes son del jugador al que estoy tratando de negarle el balón, o si esos cortes los ejecuta utilizando los espacios que está dejando la defensa, algún jugador sin balón. ¿Cómo voy a defender los bloqueos directos, el pick and roll? ¿Sí? ¿Qué regla vamos a utilizar en esa combinación de defensas? Si se juega pick and roll entre dos jugadores que están liberados, por llamarlo de alguna manera, o si el pick and roll lo juega el jugador defendido por la defensa específica individual. ¿Y qué reglas les voy a poner? Y por último, ¿qué pasa ante las situaciones de bloqueos indirectos? Si son específicamente puestos para este jugador, o en el caso de ser un triángulo de dos, los jugadores que tengo defendido de forma individual, ¿no? ¿Cómo va a actuar la defensa ante cada uno de estas acciones ofensivas? Bien, ahora les voy a poner unas imágenes como para un poco visualizar y compartir esto que fuimos charlando y si podemos ver o observar algunas de las cosas que veníamos hablando. Me dicen si se ve más o menos, si ve bien, no se ve. Las imágenes obviamente son de YouTube porque había un par de imágenes que estaban interesantes. Acá vemos una defensa de cuadrado. Se ve, se puede observar la asignación individual. Recién yo les decía, ¿no? La acción ofensiva. Acá tenemos una asignación individual y cómo el bloque defensivo se arma por detrás, en este caso del jugador que está defendido individual, y vamos a ver cómo actúa la defensa ante estas situaciones. Ahí jugaron una cortina directa, fíjense cómo se va ajustando y cómo va modificándose el box según los movimientos del equipo rival, ¿no? El objetivo de la defensa, obviamente, era sacarle la pelota de las manos ahí es Español. Fíjense cómo va actuando el box, cómo va rotando, ¿sí? Ahí tienen la asignación individual, otra vez, bien marcada. Les pido paciencia porque tengo que poner el resaltador. Y cómo el cuadrado, ¿sí?, se va manteniendo por detrás de la acción. Ahí es importante, no sé si observaron, se me fue un poquitito de la imagen, cómo el defensor que tiene la asignación individual, automáticamente que soltó el balón, se puso de espalda a la pelota y cara a cara para volver a evitar una posible recepción. Ahí en esa situación, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no?, de tener bien determinadas las reglas de qué es lo que vamos a hacer ante una determinada acción ofensiva. Ahí hay una cortina directa, un cambio, el jugador que tenía la asignación individual queda cambiado, pasa a formar parte del box, entrega el corte del grande en el pick and roll, ¿sí? Y ahí la acción de quedarse cara a cara ya la hace otro jugador. Por eso les decía que era importante que al momento del scouting y de la construcción, no solamente el defensor que le vamos a asignar esa responsabilidad tenga claro qué es lo que va a hacer el rival, sino también que lo sepan los probables ejecutores de otra acción. Ahí tenemos otra vez la acción, otra acción. Fíjense, viene la acción de pick and roll, se ejecuta el cambio. En este caso, más allá de la defensa y todo, igual les anota el jugador, que es lo peor que te puede pasar cuando ejecutas una defensa mixta, que terminen anotándote
con el jugador que vos no querés que lo haga. Acá se ve bien claro lo que yo les digo, ven, la asignación individual, que prácticamente no mira la pelota, que es una de las cosas que le puedo pedir yo al defensor que tiene esa asignación, o de repente, en otro contexto, también podría pedirle que cuando el jugador esté del lado opuesto de la pelota, él forme parte de la defensa en el total del bloque y se ajuste cuando la pelota se acerca a su posición. Pero eso tiene que ver con, obviamente, el scouting y lo que estamos buscando a partir del objetivo de la utilización de la defensa. Sebastián. Ahí fíjense. Sí. Sí, acá nos acaba de llegar otra pregunta de Felipe Ahumada. Dice, quisiera saber cuáles son las características. Sí. Quisiera saber cuáles son las características de los jugadores designados para hacer la defensa mixta. ¿Deben ser rápidos? ¿Deben ser altos? ¿Cuáles serían las características de estos jugadores? Bueno, a ver, los que van a tener las asignaciones individuales de mi equipo tienen que ser, obviamente, los mejores defensores, tienen que tener una gran capacidad atlética, y después también tiene mucho que ver cómo es tu equipo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿y cuál es la característica del jugador que vas a defender? Si vas a defender un base, probablemente a vos no te convenga poner un jugador, un 3, a defender un base, o sí, porque de repente se juega pick and roll, y en ese cambio que mostrábamos recién, te conviene que el jugador que juega pick and roll pueda ejecutar un cambio, y poner, por ejemplo, un jugador más alto a defender al perimetral, y 2 jugadores más bajos para después quedar cambiados invertidos. Eso tiene que ver absolutamente con la táctica. Sí, está claro que los que van a ir a la defensa individual tienen que ser los mejores defensores, los más agresivos. Si vos querés negar la recepción a esos jugadores importantes del equipo rival, van a tener que ser jugadores atléticos que puedan permanentemente estar subidos a la línea de pase. Por eso depende muchísimo, primero de cómo es tu equipo, de cuál es la contextura de los jugadores de tu equipo y cuál es el objetivo que vos buscás dentro de la defensa mixta. Como te digo, si vos tenés, por ejemplo, un 4 atlético, voy a poner un ejemplo de que me pasó a mí, no sé si lo conocen todos, pero hace 2 temporadas yo lo tenía Agustín Cafaro en el equipo. Y nosotros utilizamos en un partido perdiendo con Boca Juniors de visitante por 18 puntos, una defensa alternativa como un manotazo de ahogado para ver si podemos cambiar el rumbo del partido. Y defendimos Cuadrado y 1 a Alejandro Costa, que era un base que nos complicaba muchísimo jugando el pick and roll, y yo iniciaba defendiendo el Cuadrado y 1 con Agustín Cafaro, que es un 4 de 2 metros 11, defendiendo al base. Entonces, en todos los inicios de pick and roll, cambiábamos y Agustín quedaba en el box y un perimetral salía a frenar las piernas de Ale Costa, por ejemplo, en ese caso. Que tiene mucho que ver con qué elección vos haces desde lo táctico para contrarrestar lo que el equipo rival te está proponiendo. ¿Sí? Como se dice en básquet, abrís una puerta, cerrás otra, pero siempre queda una brecha y uno se tiene que adaptar tácticamente primero al equipo que tiene, segundo, a lo que busca como objetivo dentro de la aplicación de esa defensa. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Bien, ahí en esas imágenes últimas les ponía algunas situaciones que tenían que ver con formas que podían atacar el Cuadrado y 1. Acá en las características, un poco lo que venimos charlando, ¿no? lo que les venía contando, y les voy a pasar este videito, que es el que les conté, que también lo pueden encontrar en internet, de la defensa de Caja y 1 del Barcelona contra el Real Madrid, ¿sí? Como objetivo
defender a Carroll, ¿no? Que es un tirador, un especialista, y también van a poder ver lo que les contaba de que armaban la defensa. Ahí la armaron desde un tiro libre, está bien marcado, ¿no? El cuadrado, acá tiene la asignación individual, y bien marcado el box, incluso dejando libre a jugadores que como objetivo vos les estás diciendo, bueno, tomá el tiro, porque es lo menos grave que vos estás queriendo para cambiar el ritmo del partido. Ahí vamos. La utilización ahí era Reyes, que utilizaba el poste alto, que es una de las zonas débiles. Y acá lo que les decía recién, ¿no? La importancia de la comunicación, fíjense, anota el equipo del Barcelona y automáticamente vienen a armar el box. Ahí sufren, por eso les decía yo lo del balance, sufren la anotación de un tirador porque no es fácil armar desde el balance defensivo. Fíjense la importancia de la comunicación y ellos insisten, ¿no? Con construir, ahí lo ven de nuevo, incluso se va a ver ahora, si no me equivoco, al entrenador llamando y comunicando qué defensa querían que armaran, ¿no? Y en el balance defensivo, generalmente les terminan anotando. Por eso yo lo veo como una cuestión compleja y difícil. Fíjense ahí, automáticamente, otra vez, ahí les da tiempo el Real Madrid, porque no usa la dinámica o la transición del ataque, pero automáticamente vuelven a armar la defensa, que tiene que ver obviamente con una cuestión de filosofía y saber que te van a castigar de alguna manera, pero la vuelven a armar. Por eso me parecía muy, muy piola compartirles este video, en donde hay una idea de qué es lo que quiere el equipo para atacar, ¿no? El acople o el ajuste de Tomic al poste alto, que es una de las zonas débiles para atacar. Bien, en la placa que les estoy mostrando ahora, muestro lo que es el diamante y 1. Lo que cambia, y es una de las variantes de las defensas mixtas, ¿no? Lo que cambia justamente en el diamante, con respecto a lo que habíamos estado hablando, es las zonas de responsabilidad de los jugadores que están en zona. La filosofía del que defiende individual va a seguir siendo absolutamente la misma de lo anterior, ¿no? Entonces acá tenemos en la formación diamante, como les marqué recién, acá tengo el marcador, el tema de las zonas de responsabilidad, ¿no? de cada uno de los jugadores, qué es lo que quiero dejar liberado, qué espacios de la cancha quiero dejar liberado, y va a tener también mucho que ver con la característica de los jugadores que juegan o que acompañan al jugador que nosotros queremos detener. ¿Cuándo yo puedo llegar a utilizar un diamante en lugar de un box? Por ejemplo, cuando decido jugar con un solo interno y todos perimetrales, y 4 perimetrales. Entonces, de esa manera, en este formato, yo salvaguardo a mi jugador interno, o a mi único interno, por ejemplo, el 5, si quiero jugar con un 5 y 4 perimetrales, perdón, dejándolo debajo del canasto y trabajando con algún jugador que pueda ser importante cerca del aro del equipo rival, y armo una defensa dinámica de 3 jugadores en zona con muchísima movilidad y ampliando sus zonas de responsabilidad. Por ejemplo, yo les marqué en las zonas de responsabilidad aquí esta zona, y como verán dejé liberado el córner, pero obviamente que esa zona de responsabilidad dentro de la estructura del uso
del diamante en un equipo con 3 perimetrales y un solo interno nunca sacaría a defender al interno hacia el córner, sino que esa responsabilidad sería, en el caso de no ser el jugador asignado en forma individual, el jugador que está del lado fuerte o del lado de la pelota, y eso genera una rotación de los 4 jugadores en la zona. Como pudieron ver en los videos anteriores, el box o el formato de los jugadores en zona es totalmente dinámico, nunca se mantiene y va ajustándose a la ocupación de espacios que tiene el equipo rival. Sí, lo que puede pasar es que por scouting yo diga, a este jugador no le vamos a salir, a este jugador le vamos a salir un poco más, pero si voy al principio de la charla con mi filosofía de presión al balón, de utilizar esta defensa, siempre vamos a intentar llegar a ocupar el espacio entre el canasto y el jugador con la pelota, con muchísima utilización de los brazos para cortar ángulos de pase y visibilidad del juego de pases del equipo rival. Sebastián. Sí. Sí, acá nos llegó una pregunta de Warren. Bueno, nos han llegado más preguntas, pero la que tenemos acá de Warren dice, ¿cómo defiendes las pantallas consecutivas o los bloqueos en stack? ¿Con seguidor y ayudas o con los cambios defensivos? Bien, buena pregunta. Características del rival, punto número 1. ¿Sí? Y dentro de tu estructura del armado, de mi estructura del armado de la filosofía defensiva, yo tengo entrenado cómo defender los stacks de una determinada manera. En el caso de la utilización de los jugadores del box o del diamante y el uso de los stacks, es como en el segundo coordinador. El jugador que ocupa el espacio determinado, esa zona de responsabilidad ante la comunicación, hace el cambio y trata de salir a cortar la línea de pase directamente del jugador receptor, y en el caso el jugador que viene persiguiendo al jugador asignado, lo obligo a ir a chocar al coordinador. Un body check, ¿sí? No esquivar la cortina, no pasarla por arriba, no. Es cambio al jugador de la zona de responsabilidad y un body check para evitar que el grande pueda transitar hacia la zona pintada en el caso de ser un 5 o un grande determinado. Por eso cuando recién les decía, en el caso de tener, por ejemplo, un equipo que ataque con stack, una defensa combinada, está bueno, o yo utilizo bajar el equipo, la contextura interno, permitirme situaciones de bloqueos indirectos, los puede hacer con cambios. ¿Sí? ¿Quedó contestada? Sí, Sebastián, perfecto. Otra pregunta acá de ¿Otra Mario. consulta? Sí. Sí, hay otra pregunta de Mario Hidalgo que dice, si el jugador número 3 tiene la bola, en el diagrama que se nos está presentando ahora, ¿cierto? Si el jugador 3 tiene la bola y 4 sobrecarga al lado contrario, ¿cómo se hace ese ajuste? Bien. En el diagrama, decime cuál, en este diagrama. Claro, me imagino yo que son en los diagramas que estás presentando ahora. Sí, en realidad las posiciones de los jugadores son las mismas. Yo lo que mostré en el diagrama es básicamente qué pasaba y por qué el del diamante no sacar al grande. Pero bueno, supongamos que el balón, a ver si puedo hacerlo más fácil. Voy a compartir la otra pantalla. A ver.
Ahí estamos. ¿Se ve la canchita? Sí, sí, perfecto, se ve súper. Bien, perfecto. Él decía, bueno, el 2 estaba del otro lado. Vamos rápidamente a tratar de armarlo para mostrar. Él decía, si el balón lo tiene 3, ¿sí? Claro, en el... Y la pelota viene el 4, ¿no? Claro, Bien, ¿cómo teníamos el diamante? ¿Cómo ajustamos esta situación? claro, exacto. Muy bien. Supongamos que el 4 acá está, bueno, este jugador 4, no digamos que es el 4, sino que es un perimetral que defiende ahí, y el 5 lo teníamos acá. Como yo les comenté, nunca saco el 5 al corner, perdón. Lo que haría en este caso es, cuando la pelota viene viajando hacia 3, previo, ¿sí? 2, que sale a defender al 3, hace una finta, sabiendo que el ajuste de la defensa va a venir desde el otro lado, hace una finta y recupera con la posición de 4. En esa finta, el compañero que estaba en la punta del diamante tiene que venir a tomar al jugador 3, ocupando un espacio posible de corte, sabiendo que nosotros estamos dándole el tiro, porque es parte de la filosofía y la utilización de la defensa. 5 no saldría, ¿sí? Y 3 ocupa la posición del poste alto, que es fundamental, y que es lo que generalmente va a romper la defensa, porque, acá me está faltando, y ahora lo voy a poner, que es el 5, podría actuar, si juegan conceptualmente, podría, por ejemplo, atacar esta zona, con lo cual me solucionaría un problema, o atacar esta zona, ¿sí? Lo cual sería mucho más peligroso. Por lo tanto, el ajuste ante esta situación que acabamos de ver, a ver si puedo, ahí estamos, el ajuste ante esta situación sería este que les marqué, ¿sí? El jugador del diamante finta, corre y recupera. En el caso de haber una penetración, ahí sí va a estar mi jugador centro esperándola, ¿sí? Sí, tiene esa zona de responsabilidad, pero al tiro tiene que llegar el jugador del mismo lado del diamante. Recuerden que las defensas mixtas, en particular, como lo son las zonas también, son defensas que asumimos un determinado riesgo, que es saber que no vamos a poder llegar a todas las acciones y que vamos a tener que estar resignando algunas. Pero básicamente ese sería el ajuste ante esa situación. Decime si está bien o hay alguna repregunta. Sí, Sebastián, perfecto. Ahí nos acaba de contestar que se respondió a su consulta. Hay un comentario también, una especie de pregunta acá de Marcos. A ver, no logro distinguir. Marcos Beltramala, que nos dice... Beltramela, sí. Sí, en las finales de la NBA, los Toronto Raptors le hicieron un box y uno al jugador, cierto, Stephen Curry, en el segundo partido de la serie. Muy bien planteado. ¿Qué opinas de eso? En la NBA se está usando mucho, incluso anoche mirando y anteanoche mirando los partidos de Lakers, y es un poco con lo que también voy a terminar la charla. Se está utilizando mucho el de mutar la defensa a una defensa combinada al momento de que un determinado jugador reciba el balón. La NBA tiene jugadores muy atléticos y hay determinados jugadores, a ver, Curry es uno, que yo haría lo mismo, si está sobre todo en racha, haría lo mismo.
El otro día el trabajo de Caruso con Lillard, por ejemplo, era prácticamente el de un box and one, y el que hace Portland con LeBron James. Cuando LeBron James quiere ir de alguna forma a acercarse al poste, ese poste alejado a 5 metros del aro que juega LeBron de un determinado del lado derecho de la cancha, automáticamente que juegan los Lakers esa acción, Portland arma un cuadrado y uno. Es un bloque por detrás de LeBron James y es un cuadrado y uno, o un rombo y uno perfecto, dejando al azar a los tiradores. Le salió muy bien el juego 1, no le salió tan bien en el juego 2, pero bueno, yo haría lo mismo, Marcos, más allá de que me gustaría Curry tenerlo de mi equipo, ¿no? Que sería más fácil de solucionar el problema. Muchas gracias, Sebastián. ¿Más preguntas? Bien, si hay preguntas, andá pasándomelas, y si no, yo voy siguiendo más o menos con lo que estaba mostrando. Estuvo bueno lo de la pregunta del ajuste, porque me desafiaron a ver si me iban a dar lo de mostrar las canchitas con los jugadores, que era algo que no sabía si lo iba a poder hacer para compartir. Bueno, siguiendo la línea de las defensas mixtas, otra de las más utilizadas, es una defensa que utiliza mucho un entrenador colega acá en Argentina, y que cada vez que lo he enfrentado me ha tocado sufrirlo muchísimo. No sé si Jorge se acordará, también lo hemos sufrido en las formativas de la selección de Chivilcoy, que es Adrián Capelli, que le gusta muchísimo utilizar las defensas mixtas, y utiliza muchísimo la defensa de triángulo y 2, Adrián. Y bueno, cada vez que lo enfrentamos sabemos que tenemos que prepararnos para atacar este tipo de defensa. Él la utiliza, como les contaba, tácticamente, casi les diría sistemáticamente, muchas veces terceros, cuartos aparece alguna defensa combinada en el caso de Adrián. La filosofía de construcción, de trabajo y de especificación de la defensa es todo lo mismo que veníamos hablando, con obviamente el cambio de responsabilidades y la determinación de qué y cómo defendemos cada acción a partir de las responsabilidades de los jugadores. Acá les voy a mostrar un videíto con defensa de triángulo. Ahí se puede observar la asignación. Acá tenemos una, acá tenemos la otra, de los jugadores que tienen la asignación individual. El triángulo bien marcado, fíjense, incluso regalando el tiro de 3 puntos ahí al tirador, porque el base está defendido de forma individual. Ahí en esa acción, bueno, se me pasó, tendría que ver si lo puedo poner de nuevo para que podamos ver esto. Lo que les decía de que muchas veces cuando uno determina qué es lo que va a hacer el jugador que está defendiendo individual, le pone determinadas reglas, ¿no? Una puede ser que ese jugador no reciba más el balón. Ahí tratan de negar, rompe el bloqueo. Allá está cara a cara el del otro lado para que no reciba. Y en este caso, las asignaciones, fíjense que las asignaciones individuales, y esto también tiene mucho que ver con la concentración y la comunicación que hay que trabajar, son esta y esta, ¿sí? Y lo que hace el jugador, esto no lo sé, porque no es mi equipo, obviamente. Lo que hace el jugador al momento de que su jugador pasa el balón es ir a poner una sobremarca al jugador interno, soltando su asignación individual. Ahí podría haber quedado cara a cara, y eso tiene que ver un poco con lo que yo les decía del scouting y la filosofía, y qué es lo que queremos, y convencer a los jugadores.
Si la orden ahí hubiese sido que no tiene que volver a recibir el balón el jugador que tenía su asignación, obviamente está desoyendo una orden directa o tomando una decisión que muchas veces pasa con los jugadores. Muchas veces los jugadores deciden por sí mismos, en función de lo que ellos interpretan adentro de la cancha, y o te solucionan un problema, más de una vez los cambios tácticos que nosotros los entrenadores utilizamos tienen que ver con lo que los jugadores no solucionan, o te complican un problema. Igual siempre la culpa es nuestra, así que está bueno también saberlo eso, ¿no? Ahí soltó, el jugador le ataca la espalda, de todas maneras hay una muy buena reacción del jugador de la punta del triángulo que soluciona ese corte, y ahí también un poco lo que les decía, la importancia, acá se los vuelvo a mostrar, de tener claro qué pasa cuando un jugador corta a los espacios vacíos que deja la zona que tiene asignada cada jugador, ¿no? Acá lo vamos a ver de nuevo. El jugador suelta su asignación, el de la punta del triángulo interpreta, ¿sí? Anticipa y defiende el corte del jugador que había sido suelto por el compañero. Por eso, importantísimo tener claras las reglas, tener claro el concepto de comunicación, no solamente la comunicación nuestra con el equipo, sino la del equipo dentro de la cancha, todo el tiempo en defensa, que es una de las cosas que más, no sé por qué, les cuesta. Yo me acuerdo que me enojaba mucho cuando trabajaba en formativas, que a los chicos les cuesta comunicar. Bueno, en el básquet profesional a los mayores también les cuesta comunicar, y es clave. Aquel equipo que tiene buena comunicación muchas veces soluciona problemas que no puede solucionar incluso hasta desde lo técnico, ¿no? Pero con buena comunicación y por sobre todo estando convencidos de lo que hacemos, podemos solucionar un montón de problemas. Sebastián, disculpa. Sí. Aquí han llegado dos consultas más. Una de Cristian Kujanov, que dice, ¿haces ajustes de defensa mixta a matchup? Ahora en la parte final les iba a mostrar un video de lo que más me gustaba para justamente poder observar. No lo hacía, lo sufrí con un equipo en la Liga Argentina muchísimo, que era cuando jugaba los playoffs de la Liga Argentina con el equipo que yo dirijo, que es Libertad de Sunchales, contra Oberá, un entrenador que se llama Sebastián Torres, que utiliza muchísimas zonas, y ahora les voy a mostrar un par de imágenes de eso. Y a partir de esas situaciones empecé a intentar indagar y entrenar un poco más algunas acciones de mutar las defensas y ir a algunas defensas de matchup. La primera, no sé si me habías preguntado otra cosa de Cristian que no escuché, que se cortó. No, eso era, si es que hacías bien. La defensa mixta a matchup. Y hay otra pregunta que es de Jorge Álvarez, que dice, al utilizar la defensa mixta, si es que prefiere finalizar esa posición de esa forma, o a medida que vaya bajando el reloj, vas igualando. Sí, los últimos 6 segundos de la posición, la idea es igualar. Por eso es importante lo de la comunicación. A medida que va cayendo el reloj de posesión, si puede controlar las primeras acciones ofensivas del equipo rival y puede lograr que por sobre todo el jugador determinante no tenga contacto con el balón, son 2 tips. Punto 1, si tomó el balón el jugador importante, presiona el balón y bloque por detrás. Si ese jugador no tomó el balón, igualar con el que tengo más cerca y tratar de generar que la defensa se abra para inclusive hacerme fuerte en el box-out. No sé si te quedó claro eso, Jorge. Sí, Seba, gracias. Clarísimo. Bueno, y esto es es algo que también en algún momento intenté utilizar con éxito dispar,
pero bueno, quería también mostrarlo, ¿no? Que puede ser una alternativa de defensa mixta, no convencional, no habitual. Y va a depender obviamente de la característica del rival. Sí les puedo asegurar que lo que he logrado muchas veces con esto es confundir situaciones de saques laterales, por ejemplo, sabiendo que, sobre todo si el equipo rival tiene un base no anotador, más penetrador, desde un saque lateral con poco tiempo o con 14 segundos, muchas veces armar este tipo de defensa en donde ponemos 3 jugadores cara a cara y hacemos un tándem defensivo como una alternativa de defensa mixta, creo no habitual. Pero bueno, me parecía por ahí importante mostrar que se puede ejecutar y obviamente que depende de muchas veces de lo que nosotros podemos convencer a los jugadores, ¿no? La primera vez que quise utilizar una cosa así fue con Libertad en la Sudamericana, después de un tiempo muerto, no lo habíamos entrenado, nosotros nos toca ir a jugar la Sudamericana con Flamengo de Brasil para debutar, Flamengo con Franco Balbi, Anderson Varejao, Marquinhos, bueno, un equipo ya te asustaba de verlo, y nosotros íbamos con el equipo de Libertad luego del ascenso, y de una salida lateral en un partido bastante parejo con Flamengo intentamos hacer esto, y el primero que saltó a decirme, ¿estás seguro que querés hacer esto? Fue un jugador veterano, no viene el caso el nombre, pero y bueno, sí, y a partir de esa convicción, después lo empezamos a perfeccionar en el entrenamiento. Obviamente fue un atrevimiento mío haberlo intentado sin haberlo entrenado. Pero bueno, a partir de eso, después el equipo se convenció y me permitió incluso hacer cosas no habituales más seguido, siempre preparándolas en los entrenamientos, por supuesto, ¿no? Esto es, bueno, un poco para ver si lo de Cristian, la última pregunta de lo que es la defensa de Machado y todo eso queda respondida. Lo que yo siento de las defensas mixtas es que en el básquet moderno han cambiado, y también un poco por lo que estoy viendo en la NBA, han cambiado a partir de la dinámica, así como la ofensiva permanentemente va cambiando la dinámica, y está el small ball, y jugamos todos abiertos, y el 5 tira de 3 puntos. El poder anotador que tienen los equipos cuando mayor es su nivel hace que cada vez uno dude un poco más de utilizar este tipo de defensas alternativas y desde su confianza vaya a intentar defender a todos, y está claro que todo no se puede defender, pero sí ha cambiado la dinámica, y dentro de la dinámica me parece que la utilización de las defensas mixtas tradicionales, no digo que esté quedando de lado, pero se ve un poco menos, y sí se está viendo un poco más lo que son las defensas mutantes, ¿no? El cambiar de individual a zona en una determinada acción, o cambiar de zona a individual en una determinada acción. Acá, por ejemplo, ven hay una zona muy, muy bien marcada, y de repente esa zona mutó y se convirtió en un box siguiendo a un tirador. Ahí lo ven, se armó un box y quedaron en un cuadrado y uno a partir de una defensa 1-2-2, corriendo al tirador por el fondo, y automáticamente mutó a un cuadrado y uno. ¿Sí? Pasó exactamente lo mismo, se jugó un pick and roll, hubo una rotación, y el jugador que defendía al jugador del pick and roll toma al tirador que queda en el lado contrario y se forma un box and one. Y esto es un poco lo que me tocó sufrir contra el entrenador que les contaba, el entrenador de Oberá, hoy en San Isidro, en la Liga Argentina, que planteaba todo este tipo de defensas cambiantes, fíjense, en donde saltaba a doblar. Nosotros lo sufrimos muchísimo, también
había un jugador en mi equipo esa temporada, que era Bruno Barovero, que promedió 28.5 puntos en fase regular y 34 puntos en playoff, y es el que justamente atrae las defensas, y nos obligaba todo el tiempo a hacer acciones diferenciales, ¿no? Diferentes, incluso hasta convencerlo a él de que tenía que pasar la pelota si quería que el equipo ganara. Y a partir de un poco de esto, que viéndolo parece medio loco, pero bueno, son los riesgos que muchas veces los entrenadores tienen que asumir, ¿no? A partir de trabajar. Nosotros obviamente que ya habíamos jugado un par de partidos con ellos y acá en algunas jugadas les anotamos, pero nos costó muchísimo y costó que perdiéramos pelotas y que nos desordenáramos a partir, fíjense, de muchísima intensidad, de acoples, de sobremarcas, de cambiar la defensa permanentemente, que me parece obviamente que es una tendencia que se viene, y que todo está agarrado a cómo vos entrenás, convencés y ajustar, ¿no? Esto que tiene que ver con cuáles son tus reglas, de qué manera lo entrenás, lo trabajás, la comunicación y cuáles son los roles que le das a cada uno de tus jugadores a partir de qué es lo que pasa con una acción ofensiva. El básquet está cada vez más rápido y en defensa las viejas automatizaciones me parece están quedando un poco relegadas. Por eso se ven partidos de NBA con, más allá de la cantidad de tiempo que se juegan, con la cantidad de puntos que estamos viendo que no pasaba hace años atrás. Y eso tiene que ver con cómo se han ampliado los espacios, cómo se ha mejorado el porcentaje de 3 puntos, la incorporación de un interno que además te anota de afuera. Entonces la defensa, ante todas estas situaciones que genera el gran avance técnico de los jugadores a nivel ofensivo, hace que, no digo que quedan antiguas, pero que haya que ir buscando determinado tipo de ajustes y que incluso haya que ir modernizando el qué, el cómo y el cuándo ejecutar una determinada defensa o una determinada acción defensiva, ya sea individual o colectiva. Eso por lo menos, insisto, es una apreciación totalmente personal y de la experiencia que he tenido en los últimos años y sobre todo que he sufrido. La última temporada a mí me tocó estar colista de la liga prácticamente toda la temporada, con un equipo que nos costó muchísimo jugar, que nos costó muchísimo defender, nos anotaban mucho, y bueno, eso también hace que uno en este tiempo de receso trate de ir mejorándose, estudiando, analizando, y bueno, creciendo, ¿no? Me parece que el capacitarse en esto es todos los días, y todos los días se aprende algo nuevo, y hay que ir ayornándose. Como conclusión... Sebastián, disculpa que te interrumpa. Sí, dale. Antes de las conclusiones tenemos 2 consultas, una de Alejandro Iturra que dice: ¿estas defensas mixtas las recomiendas en cancha completa? La defensa mixta, yo creo que, por ejemplo, después de anotar, donde vos podés organizarte y armás una zona presión, como ahí demostrábamos recién, demostraban en el último video, ¿no? Oberá hacía una zona presión y después tenía como regla el correr de forma individual a ese jugador, a Barovero, e incluso cuando él salía a determinados lugares de la cancha, ir a atraparlo. Me parece que se pueden ejecutar, tiene que estar bien claro el rol de cada uno y qué espacios vas a utilizar. Sí, creo que se pueden construir, no es fácil, hay que entrenarlas. Armar un diamante en todo el campo para hacer una presión y seguir a un jugador individual, se puede hacer. Siempre desde un saque de fondo, desde una situación especial, después de un tiempo muerto. Sí, totalmente. Yo creo que se pueden hacer. En la Liga Nacional en Argentina no lo he hecho,
los jugadores están muy habituados a las presiones y salvo en algún momento para cambiar ritmos de partidos y algunas filosofías de equipos que suben un poco más la defensa, no se ven, pero yo creo que sí, que se pueden utilizar tranquilamente como objetivo principal el perder tiempo, el perder tiempo de posesión del equipo rival, si es un equipo que llega jugando muy rápido por ahí, entorpecer el traslado, puede ser, o sacarle la pelota a un playmaker, puede ser un objetivo y puede utilizarse tranquilamente. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Otra consulta la hace Gianluca Pozo. Si una defensa alternativa ya te ha funcionado y dio buenos resultados durante un partido, en los momentos decisivos, ¿la mantienes o vuelves al plan defensivo principal del partido? Bien, como dije cuando empezamos la charla, la defensa mixta es una defensa táctica. Cumple un objetivo en un determinado tiempo. Los jugadores de alto nivel, después se pueden equivocar 3, 4, 5 veces, no sé, una determinada cantidad de veces en una ejecución. Pero cuando el jugador de nivel profesional o de alto nivel ya se acostumbró a una determinada intervención defensiva del equipo rival, probablemente te pueda lastimar. Obviamente eso es lectura del momento del partido y interpretar si cumplió o no cumplió la tarea, la defensa mixta que vos utilizaste, y es una decisión que tiene que tomar el entrenador, al igual que una sustitución. Un jugador suplente entra y hace un muy buen trabajo, y vos tenés a tu jugador estrella en el banco, ¿lo ponés para salvar el partido o dejás al sustituto? Tiene que ver un poco con cómo uno maneja esa filosofía. Si vas a terminar el juego que te sirvió la defensa mixta para ponerte en partido, lo vas a terminar cerrando con tu defensa habitual, bueno, es una decisión que tiene que ver con vos como entrenador, es tu filosofía. Si me preguntás a mí en particular, yo creo que son defensas que cumplen un trabajo y que al momento de terminar un partido hay que ir a defender cada uno el suyo y cumplir tus reglas y subir la intensidad. Pero bueno, es un pensamiento personal, como creo que si vos tenés un jugador trascendental en tu equipo, en un cierre del partido, probablemente debiera estar en la cancha, pero bueno, hay que ver el momento también, ¿no? Muchas gracias, Seba. Bueno, ahora vamos a las conclusiones, ya que no ha llegado ninguna otra consulta, podemos seguir avanzando con la presentación. Bien, bueno, un poco para resumir todo lo que fuimos charlando, les pido disculpas si algo no quedó claro. La verdad es que no es fácil por ahí desarrollar este tipo de cuestiones que está más bueno en una cancha y mostrar y con los jugadores para poder incluso interpelar y mostrar situaciones en tiempo real, que es más fácil. Pero bueno, como conclusión, estas serían las cosas que yo me fijo al momento de planificar una defensa mixta, qué es lo que planteo en mi planificación, qué es lo que hablo con mi cuerpo técnico, y después cómo lo puedo trasladar a la cancha y a los jugadores, ¿no? Tener claros los conceptos y las reglas, que esto obviamente uno lo trae desde la filosofía y el armado de su playbook defensivo en la pretemporada o en el tiempo que llevas trabajando con un equipo, si es un equipo que estás hace varios años. Entrenar la comunicación y las posibles rotaciones o ajustes del bloque para que después no haya dudas y que cada uno tenga su responsabilidad. A mí lo que menos me gusta de la zona es cuando el jugador se mira con el compañero buscando ver de quién es la culpa de lo que pasó. Eso no puede pasar y muchas veces en las defensas mixtas termina pasando eso cuando te anotan un tiro corto del poste alto o
o queda un jugador solo debajo del canasto, porque muchas veces pasa, y empiezan a mirar y en busca de responsabilidades. Entonces tener claro y entrenar la comunicación para que eso en lo posible no pase. Cómo actuar ante las acciones ofensivas, un poco lo preguntaban ustedes, qué hacer en los staggers, qué hacer en el pick and roll, qué hacer en el poste bajo, qué hacer en el poste alto en la ocupación de los espacios, qué hacer en los rompimientos, qué hacer en los cortes. Básicamente el cómo y cuándo utilizarlas y en qué forma, como recién preguntaba un coach, ¿no? ¿La uso toda la cancha? ¿Por qué no? Depende mucho de tu impronta, de tu filosofía, de tu forma de desarrollarla. La uso en media cancha. ¿Cuánto la uso? ¿La uso en el primer cuarto? ¿La uso en el último cuarto? ¿La uso perdiendo? ¿La uso ganando? Tiene que ver un poco también con si es un arma importante dentro de tu planteo táctico defensivo en la utilización o no. Y por último, importantísimo, la administración del personal a través del scouting. No solamente del personal nuestro, sabiendo qué función tiene que cumplir cada uno y transmitiéndole las características del rival, sino también cómo voy a administrar la defensa yo con el scouting a partir de lo que conozco del equipo que voy a enfrentar, sabiendo que en algún momento este tipo de defensa puede ser un as bajo la manga para sacar tácticamente y cambiar la historia de un partido. Bueno, no tengo mucho más para contarles si no hay preguntas. Como les dije, espero les haya servido y bueno, si hay alguna duda o algo para discutir, o incluso hasta si alguno tiene algo para refutar, estaría bueno, que también sirve para crecer desde nuestro lugar, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar tiempo ahí para que la gente pueda hacer sus consultas. Agradecer a todos los que asistieron hoy a esta larga jornada. Ya estamos dando por finalizada la primera jornada. En la mañana tuvimos 3 presentaciones, ¿cierto? Ahora en la tarde 2. Me imagino que están todos cansados de tanta pantalla, pero contentos de los conocimientos que hemos logrado adquirir en esta jornada y reforzar también. Quiero dejar con ustedes al entrenador Jorge Luis Álvarez, quien va a dar la despedida a Sebastián Saborido. Bueno, Seba, primero que nada, y en nombre de todos los colegas y de ADEBACH y de la FEP, agradecerte por esta charla. Estuvo muy buena, muy clara. Un tema no fácil para desarrollar acá en las pantallas y no en la cancha, pero creo que lo encaraste muy bien, es muy claro. Así que en nombre de todos nosotros, muchas gracias. Y aparte, digamos, te tocó el quinto turno, tampoco es tan fácil para estar, pero lo banqué bien. Así que muchas gracias en nombre de Bach, y en mío personal un gustazo verte y te mando un abrazo. Bueno, Jorge, la verdad que, bueno, un placer, como te dije, para mí es una gran responsabilidad tener que representar también a CEPA, ¿no? Agradecer a la gente de ACEPA que me acercó esta chance de poder charlar con ustedes, agradecer el respeto y agradecerles a la gente de ADEBACH y felicitarlos también por todo este esfuerzo en una época compleja como es esta que nos está tocando vivir en el mundo y buscar capacitarse, mejorar todos los días es fundamental. Y en lo personal, Jorge, bueno, qué decirte, ¿no? Hemos compartido aquel Juego Olímpico, no, el Mundial, mirando los partidos ahí en Saladillo, mientras entrenábamos con la selección sub-17 de la asociación, y como te dije al principio, he aprendido muchísimo de vos, hasta incluso que creo que es una falta de respeto hablar de defensa estando vos, que sos un especialista, así que nada, agradecerles a todos y quedar a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Ahí en la pantalla estaba mi mail, mi teléfono, bueno, estoy a disposición de todos ustedes.
Muchas gracias, Sebastián. Reitero el agradecimiento a todos los entrenadores que hoy participaron en la figura de oyentes, ¿cierto? De interesados en poder aprender y mejorar nuestros conocimientos. Les recuerdo que mañana continúa, damos inicio a las charlas a las 9 de la mañana. A las 8:30 se van a enviar los links a sus correos para que estén atentos al ingreso. Repito, mañana a las 8:30 a sus correos van a llegar los links para el ingreso a la jornada del día domingo. Que tengan todos muy buenas noches, que descansen, nos vemos mañana.